hombre es tan insignificante como para asegurarse que su ejemplo no puede hacer daño. Ningún hombre es tan insignificante como para asegurarse que su ejemplo no puede hacer daño. De lo que nosotros habíamos estudiado en los sermones anteriores en nuestra serie del libro de los Filipenses, nosotros observamos que Pablo en esa carta y en esa sección en particular estaba muy interesado en que los hermanos filipenses imitaran los mejores ejemplos de piedad que providencialmente Dios había puesto delante de ellos. El ejemplo es un factor de influencia muy poderoso en la vida de todos nosotros. Y Pablo sabía esto. Si la iglesia en Filipos no se proponía conscientemente seguir el ejemplo de personas piadosas, iban a terminar siguiendo el ejemplo de los impíos mundanos. Dice nuestra epístola en Filipenses capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque si no siguen el ejemplo de personas piadosas, por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y ahora en los versículos 20 y 21, Pablo va a presentar un contraste. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El mundo está lleno de influencias negativas que el cristiano tiene que evitar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos. Imítenme a mí, sigan el ejemplo de los que se conducen como ustedes ven en nosotros, porque hay muchos que andan siendo enemigos de la cruz de Cristo, pensando únicamente en lo terrenal. Si los filipenses iban a evitar seguir el ejemplo de esos enemigos de la cruz, solo lo podían hacer siguiendo el ejemplo de personas que tuvieran su corazón en el reino de los cielos. El ejemplo de aquellos convierte a los hombres en personas apegadas al mundo. El ejemplo de los otros convierte a las personas en aquellos que tienen corazones apegados al reino de los cielos. Hoy en día hay muchos equipos médicos que son capaces de medir muchas cosas. Reúnen datos muy útiles acerca del funcionamiento de nuestro cuerpo. Si nosotros tuviéramos una especie de holter espiritual para medir en qué piensa una persona, en qué él se deleita pensar, qué es aquello que más le preocupa, ¿qué resultado daría ese aparato en ti? ¿Llegaríamos a la conclusión de que tienes una mentalidad celestial? Obviamente todos nosotros tenemos muchas cosas terrenales en las cuales pensar a lo largo del día. Pero si Dios diera una opinión en cuanto a nuestro aprecio por el cielo y las cosas espirituales, ¿qué diría Dios de cada uno de nosotros? Y de eso es que Pablo está hablando aquí en nuestro pasaje. El ejemplo que él ha dejado y que quiere que nosotros sigamos es el ejemplo de alguien que tiene su objetivo muy claro delante de él. Y lo observamos en los versículos 12 al 14 que estudiábamos anteriormente. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Y a qué prosigues, Pablo? ¿A qué es que tú te adelantas y avanzas con tanto ímpetu? Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero no me quedo ahí. Una cosa hago, una cosa es mi obsesión. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta. ¿Y cuál es esa meta? ¿Cuál es el final de nuestra carrera cristiana? ¿Por qué tanto correr? ¿Por qué tanto leer? ¿Por qué tanto orar? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanta comunión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía una meta. Pablo no golpeaba el aire. Pablo tenía un objetivo muy claro en su mente. Y él ahora le quiere decir a sus hermanos, tengan ustedes esa misma meta. Corran tras ese mismo objetivo. No se detengan ante cualquier obstáculo, pensando como si ya hubieran llegado y pueden terminar allí la carrera. No. Solamente consideremos que hemos acabado cuando lleguemos al reino de los cielos. Y este texto nos presenta dos cosas celestiales que nosotros debemos examinar en la tarde de hoy. La ciudadanía celestial en primer lugar y luego la esperanza celestial. Dos cosas celestiales, la ciudadanía celestial y la esperanza celestial. Veamos en primer lugar la ciudadanía celestial, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo presenta un contraste entre la ciudadanía que él acaba de mencionar en los versículos 18 y 19 de estas personas que eran enemigos de la cruz de Cristo y la ciudadanía de los verdaderos creyentes. Aquellos solo piensan en lo terrenal, el creyente, sin embargo, tiene su ciudadanía en los cielos. Para los filipenses, Roma era su patria. La ciudad representaba a Roma. Y se decía que Filipos era una Roma en miniatura. ¿Sí recuerdan cuando introducíamos el estudio de esta serie de los filipenses? Aclarábamos que Filipos fue una colonia romana. Y las colonias romanas tenían ciertos privilegios. Aquellos que vivían, eran ciudadanos de estas ciudades, tenían todos los deberes y privilegios que tenían los ciudadanos romanos normales. Incluso decíamos que hasta el acta de nacimiento era algo que se guardaba en los archivos en Roma. Era algo muy importante, tenían muchos privilegios. Nacieron estas personas siendo ciudadanos romanos, de manera que siendo ciudadanos romanos, pero viviendo fuera de Roma, estos hermanos entendían el concepto que Pablo está tratando de exponer y de explicar, de tener una ciudadanía diferente al lugar donde ellos vivían. Yo tengo ciudadanía romana, pero vivo en Filipos. Era la condición de estos hermanos. Y es como el creyente. Tiene ciudadanía celestial, pero vive aquí en la tierra. Vive aquí en el mundo. La vida de ellos estaba regida por la ley romana. Los ciudadanos se vestían como romanos. Usaban documentos oficiales romanos y querían hacer las cosas como las hacían los romanos. Eran ciudadanos romanos. Ellos entendían el concepto de la ciudadanía que Pablo está tratando de exponer aquí. Cito a Hendrickson en este punto. ¿Consideran los filipenses a Roma como su patria, en cuyos registros tribales están inscritos, cuya forma de vestir imitan, cuya lengua hablan, por cuyas leyes son gobernados, cuya protección gozan y cuyo emperador adoran como su Salvador? En un sentido mucho más sublime y real, los cristianos de Filipos deben reconocer plenamente que su patria o comunidad tiene su establecimiento permanente en los cielos. Fueron los cielos quienes les dieron la vida, pues son nacidos de lo alto. Sus nombres están inscritos en el registro celestial. Sus vidas son gobernadas desde arriba en conformidad con las leyes celestiales. Sus derechos están garantizados en los cielos. Sus intereses son acrecentados allí. A los cielos se elevan sus pensamientos y oraciones, y a los cielos suben sus esperanzas. Muchos de sus amigos, miembros de la comunión, están ya allí, y ellos mismos, ciudadanos del reino celestial que todavía pisan esta tierra, pronto se reunirán con ellos. Sí, en los cielos su herencia los aguarda, sus mansiones celestiales están siendo preparadas. Y Pablo está hablando al corazón de estos hermanos que valoraban la ciudadanía romana, quizá como las personas hoy valoran la ciudadanía norteamericana. Y ellos les dicen,
más, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos de una ciudad mucho mejor, de un país mucho mejor. Aquel es el país de Dios, el reino de los cielos. ¿Cuál es el verdadero hogar del creyente? Según el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 4. Cristo fue a preparar un hogar para nosotros en el reino de los cielos. Nosotros tenemos un hogar. Este no es nuestro hogar. Somos descritos como personas sin hogar. Somos como beduinos aquí. No tenemos lugar permanente donde vivir. Estamos solo de paso. Nuestro destino es en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Cristo fue a preparar el verdadero lugar. El verdadero lugar. Nuestras mansiones están allá en el reino de los cielos. Y los siervos de Dios, los hijos de Dios, que han sido fieles al Señor, han reconocido esto y han vivido de acuerdo a ello. Tenemos un ejemplo muy claro y vívido de esto en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Tenemos el ejemplo de los patriarcas. Dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pero noten la actitud de estos. Ciertamente Dios les llamó a apartarse de la tierra y de su parentela, a irse a una tierra lejana. Ellos obedecieron conforme al mandamiento divino, pero lo que ellos buscaban y lo que anhelaban más allá de esta tierra terrenal era el cielo mismo. Era una patria celestial, como nos dice este pasaje. Por eso ellos vivían y confesaban como peregrinos y extranjeros. Ellos decían, no, yo no soy de aquí. Yo no soy de este lugar. Yo estoy aquí de paso. Lo confesaban, no soy de este lugar, no soy de la tierra, no soy del mundo. Soy un extranjero. Y nosotros sabemos que los extranjeros normalmente no se sienten en casa en el lugar que no es de su origen. ¿Por qué siempre las personas sueñan con su patria? Sueñan con aquello el ambiente en el que se criaron, las costumbres de comida, de vestida, de entretenimiento, de cultura. ¿Por qué? Eso está ahí arraigado. Siempre se sentirán extranjeros en la tierra de donde no son. Pues el creyente es un extranjero aquí en la tierra. Pero qué extraño, si nosotros nacimos aquí en la tierra. Sí, pero somos extranjeros. Y veremos cómo es que ocurre este cambio de ciudadanía. Somos extranjeros y peregrinos. Hermanos, noten lo que es la reacción de Dios al contemplar a un creyente que vive claramente para la ciudadanía celestial. ¿Cuál es la reacción de Dios? Noten el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Es como si nosotros fuéramos vistos por nuestro rey de la tierra de donde nosotros somos. No estamos en esa tierra todavía, pero Él nos ve desde allá y Él ve que mantenemos las leyes, los principios, las costumbres, la cultura, y es como si nuestro rey nos mirara desde la tierra lejana y nos dijera, yo no me avergüenzo de llamarme Dios de ellos. Dios desde los cielos dice, yo no me avergüenzo de que ellos sean ciudadanos del cielo. Son dignos representantes de la vida celestial, donde quiera que se encuentren. Y Dios los ve y Dios se enorgullece. Ese es uno de los míos.
Está en medio del mundo, está codeándose aquí y allá con situaciones que no son como las que yo quiero para este mundo, pero se rigen como ciudadanos de Dios. Se ríen como ciudadanos de la Sión celestial. Todavía me tienen a mí como su rey. Por eso uno oye a personas que salen de Inglaterra, no viven en Inglaterra, son de Inglaterra y hablan con mucho respeto de su reina. Su reina. Pues nosotros, aunque no estemos en el cielo, respetamos las leyes de nuestro rey. Nos regimos por los reglamentos, los estatutos de la ciudad celestial a la que pertenecemos. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, y eso tiene demandas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2:11. Dice el apóstol Pedro: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro apela aquí a la identidad de ellos como extranjeros y peregrinos. Como ustedes no son de aquí, absténganse de aquellas cosas que son contraproducentes para la confesión de fe que ustedes han hecho. Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y hermanos, debemos decirnos día tras día, tras día, tras día: no soy de aquí. No soy de aquí, es solamente apelando a nuestro sentido de identidad, de quiénes nosotros somos, de hacia dónde nosotros vamos, de donde nosotros derivaremos fuerza evangélica para contrarrestar las tentaciones que encontramos en este mundo. Y muchas cosas no tendrían fuerza sobre nuestro corazón como la tienen quizás porque nosotros no nos decimos a nosotros mismos: no soy de aquí, yo no soy de aquí, no soy de aquí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vivimos muy como si fuéramos de aquí? Caemos, cedemos, porque queremos vivir como si fuéramos de aquí. Dice: no, es que nuestra identidad debe hacernos vivir de otra manera. Efesios capítulo 2. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, allí se narra nuestra condición. Los primeros versículos de Efesios narran la triste condición en la que nosotros llegamos a la salvación, lo que nosotros éramos. ¿Qué éramos? Estábamos muertos, dice los primeros 3 versículos. Pero Dios, dice el versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, dice que nos dio vida. Y dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sentados en lugares celestiales. Esa es nuestra identidad. Y el versículo 19, después dice, y el contraste entre cómo comienza el capítulo y cómo termina es bien dramático. El capítulo termina diciendo en el versículo 19, así que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora sí que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Éramos extraños a la gracia, estábamos sin Cristo y sin Dios en el mundo, dice: ahora ya no somos extranjeros. Somos conciudadanos de los santos. Los hijos de Dios todos pertenecemos a una misma patria. Nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Aquel que tiene su hogar en el futuro va a ser un peregrino en el presente. Pero si tú tienes tu hogar en el presente, tú no tienes lugar para ti en el futuro, en el reino de los cielos. Tú has hecho de la tierra tu hogar. El que tiene su hogar en el futuro es un peregrino en la tierra. El creyente es presentado en el libro de Apocalipsis en el cielo con un sentido de haber llegado, de plenitud, de culminación. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Uno de los proyectos que los estudiantes del Instituto Bíblico Logos tenían que hacer durante este cuatrimestre era un proyecto sobre el libro de Apocalipsis. Y alguien tomó como tema las reglas y principios para la interpretación de este libro.
Y me compartí acerca de esto, y una de las cosas que manifiestan que el propósito del libro de Apocalipsis es cuando el libro mismo dice: bienaventurados los que oyen y guardan las cosas que están escritas en este libro. El propósito del libro de Apocalipsis no es simplemente para nosotros descifrar un misterio escatológico aquí o allá. El propósito es práctico. Es un propósito para movernos a la piedad y a la esperanza. Y parte de lo que debe causar leer una sección como esta es precisamente eso. Dice en Apocalipsis 7:9: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Un sentido de culminación. Hemos llegado. No más hambre, no más sed, el Cordero me pastoreará. Se acabó. Ahora es que comienza la vida. Llegar al cielo es el lugar anhelado, es el destino del creyente, es aquel lugar al que todos nosotros debemos amar llegar. Es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dios espera del creyente que viva como alguien que tiene su corazón allí, que dé muestras de que realmente se dirige hacia allá y que espera morar por siempre allá. Quiere que sea alguien gobernado por las leyes del cielo. Este texto en Filipenses capítulo 3 es uno de esos textos que divide el mundo en 2 grupos. Aquí Pablo divide el mundo entre los que son de este mundo y los que son del cielo. Y cada grupo tiene sus leyes por las que se rige, sus propósitos, sus patrones, su conducta, sus anhelos. Una de las expresiones favoritas que usaba nuestro Señor Jesucristo en los evangelios es: el reino de los cielos es esto, o el reino de los cielos es semejante a aquello. Cristo expresa la salvación en términos de un reino. Lo que ocurre en la conversión no es solamente el perdón de nuestros pecados. Ser salvos no es únicamente un asunto de tener un problema con Dios que en el pasado que yo ya resolví. Ser creyente, ser cristiano, involucra un cambio de reino, un cambio de ciudadanía. ¿Han visto ustedes la escena de las personas llenando todo un salón y prometiendo fidelidad y alianza con la ciudadanía de otro país distinto a aquel en el que nacieron? Es un momento solemne. Puede que muchos llenen todos los requisitos externos para el asunto y juren ser fieles a su nueva patria, pero quizás en el corazón no estén dispuestos a pelear por esa nueva nación. Profesan ser ciudadanos de ese país solamente por conveniencia. Habría que ver lo que ellos harían en el momento en que el país les necesite realmente. Y lo mismo ocurre con la salvación. Cuando una persona se convierte, se arrepiente de sus pecados, cuando una persona va a Cristo para hallar vida eterna solamente en Él, en ese instante también está jurando fidelidad y alianza con el reino de los cielos.
La persona pasa a tener un nuevo rey. Promete ser fiel a su nuevo Señor en todo lo que eso implique, como el apóstol Pablo cuando fue derribado allí, camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente hubo un cambio de reino y de ciudadanía. Mientras servía antes al diablo y a sus propósitos, inmediatamente, en un instante, Dios hizo una obra en su corazón y le transformó de ser ciudadano del reino de este mundo a ser un ciudadano del reino de los cielos. Ahora tenía un nuevo rey. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero también se da el caso de aquellos que asisten a la ceremonia, toman juramentación, pero no hay una identificación de corazón con la causa de ese nuevo rey. Dicen ser ciudadanos del cielo, pero sus costumbres los descubren. Todavía tienen costumbres de este mundo. No viven como ciudadanos del cielo. Todavía permanecen con cierta fidelidad al país al que pertenecían. Colosenses 1:13 dice que nosotros fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo Jesús. Hay un traslado en el momento de la conversión. El que no tiene la ciudadanía celestial no es de Dios. No es de Dios. Porque sabéis esto, dice Efesios 5:5, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esta forma de vida, esta actitud y esa práctica no concuerda con alguien que profesa ser ciudadano del reino de los cielos. El que se viva así no es de la ciudadanía de Dios. No tiene la ciudadanía celestial. Y lo mismo se enfatiza en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Los que practican tales cosas, las obras de la carne, no heredarán el reino de los cielos. Y lo mismo se repite en 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿O no sabéis que los fornicarios, etcétera, que tampoco estos van a heredar el reino de los cielos? Nuestra porción en el reino de los cielos va a afectar nuestro estilo de vida. Y la Escritura dice, el que viva así, de esta forma, no pertenece al reino de los cielos. No pertenece a esa ciudadanía. El Señor Jesucristo le decía a la gente en sus días, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cristo presentó su demanda para esta ciudadanía. El cristiano no puede encontrarse persiguiendo las cosas que aman los mundanos. El ciudadano del cielo no habla como el mundo habla, no viste como el ciudadano de este mundo viste. Hay personas que cuando vemos su ropa, inmediatamente sabemos de qué nacionalidad son. Este individuo parece que es de Morocco. Tiene ropa como visten los de Morocco. Y así uno puede identificar a las personas de dónde son por cómo visten. Hay personas a las que al escuchar el acento, sabemos, esta persona es de tal país y de tal región. Y las identificamos por cómo hablan. En Jueces capítulo 12, nosotros tenemos la historia de Jefté. Y allí leemos cómo Jefté y los suyos atrapaban a los fugitivos de Efraín. Cuando una persona quería pasar por ciertos puestos, le preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él decía, no, para que no lo atraparan, entonces le hacían una pregunta. Di Shibolet. Si él decía Shibolet, porque no lo podía pronunciar, le echaban mano inmediatamente. Dicen, no, te equivocaste, eres efrateo. Y lo atrapaban por su forma de hablar. Y nosotros tenemos también parte de esas historias en nuestra propia historia dominicana aquí. Así también, hermanos, hay diferencia entre el ciudadano de Sión y el ciudadano de este mundo. Hay diferencia. Las aspiraciones, el hablar, el vestir, su vida en general es distinta. En esto no hay tal cosa como una doble ciudadanía. Puede que entre los países aquí haya doble ciudadanía y haya personas que sean ciudadanos de un país y de otro al mismo tiempo,
Pero en esto nadie puede ser ciudadano del mundo y del cielo al mismo tiempo. Es de una o de la otra cosa. No las dos. Tal cosa es bíblicamente imposible. El reino de este mundo es del diablo. El diablo es el príncipe de este mundo. Estamos en un territorio enemigo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Territorio enemigo. ¿Pero te sientes a gusto? ¿O ya has hecho la paz con las personas en las que vives? Independientemente de tu príncipe. Tu príncipe no ha hecho la paz con el diablo. ¿Cómo has hecho tú la paz con el mundo en el que tú vives? Estás en terreno enemigo. Cuidado, cuidado de a qué ciudadanía es que tú perteneces. Los ciudadanos del reino de Dios mantienen una conducta consecuente con su ciudadanía. Hay un contraste marcado entre estos y los mencionados en los versículos 18 y 19. Aquellos, ¿por qué estaban caracterizados, decíamos la semana pasada? Por la sensualidad, la desvergüenza y la mundanalidad. Pues estas marcas no deben ser las marcas de los hijos de Dios. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. No lo es. Por lo tanto, nuestra ciudadanía tampoco debe ser de aquí. Y la forma de Dios salvar a los suyos es estableciendo un nuevo reino y haciéndonos partícipes del mismo. Eso es lo que hace Dios. Y estos dos reinos han estado en antagonismo desde Génesis capítulo 3. Desde la caída. Cuando iba a haber esta oposición entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. En Génesis 4 tenemos a dos hermanos, uno perteneciendo al reino de Dios, Abel, y el otro perteneciendo al reino del diablo, Caín. Luego más adelante nos encontramos con Noé y su familia en contraste con todo el mundo. Y la diferencia entre el que se salvó y el que no se salvó en el diluvio era la diferencia entre a qué reino se pertenecía. El que pertenecía al reino de Dios se salvó y el que pertenecía al reino del diablo se perdió. Y así será en el día final. Así será en el día final. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Pero no solo tenemos una ciudadanía celestial, también tenemos una esperanza celestial. Dice el versículo 20 también, ¿de dónde? Está hablando del cielo, ¿no? ¿De dónde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas? Y aquí se presentan dos cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que se dice de nuestro Señor Jesucristo es que Jesucristo es allí presentado como el objeto de nuestra esperanza. Jesucristo es presentado como el objeto de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es una persona. Nuestra esperanza es una persona. Esperamos a alguien. Esperamos al Señor Jesucristo. No tienen que buscarlo, pero en Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora han sido manifestados a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es la esperanza de gloria. Y nuestro texto dice, de donde también esperamos al Salvador. Somos ciudadanos del reino de los cielos y estamos esperando la venida de nuestro príncipe. Nuestro príncipe va a venir. Una marca del cristiano es que es ciudadano del reino de los cielos, y una marca también es que espera que su príncipe vuelva. Espera que vuelva. Esperamos al Salvador. Y esa palabra allí, esperamos, es una palabra que en el original se refiere a esperar con toda atención, con entusiasmo,
con deseo. Es la palabra que se usa 3 veces en Romanos capítulo 8, cuando se habla del anhelo ardiente de la redención de nuestro cuerpo. Ese anhelo ardiente es el que el cristiano tiene para que su príncipe vuelva desde los cielos. Hay expectativa, hay esperanza. Es el tipo de espera paciente, pero ansiosa, que tienen las personas cuando esperan que aparezca una gran personalidad. Las personas que se ponen quizás a lo largo de las calles esperando que pase una persona famosa por allí, pues las personas esperan ver su rostro y le vi la cara y ya se fue. Pero hay esa espera anhelante por ver a esta persona. Las personas están dispuestas a estar allí esperando. Voy a ilustrar negativamente el tipo de esperanza al que se refiere nuestro texto. Con razón, muchas veces se asocia a la juventud con la impaciencia. Pero hay un contexto en el que la juventud manifiesta una gran paciencia. Cuando espera a que uno de sus ídolos se presente en un escenario. ¿Han visto ustedes estas escenas de estos conciertos de rock donde hay miles de jóvenes? Puede ser un Mick Jagger de eso, uno de estas personas. Algunos quizás de los que están aquí ya convertidos oían el grupo Kiss o cosas de esas semejantes. Personas con arraigo de esa naturaleza. ¿A qué están dispuestos estos jóvenes? Bueno, el concierto puede que les digan, va a comenzar a las 9 de la noche el concierto. Y ellos van a las 6 de la tarde para ocupar un buen lugar, van dispuestos a lo que sea. Y esperan ansiosamente la oportunidad de ver a sus ídolos en escena. Esperan horas y horas. Llegan súper temprano y los ídolos llegan súper tarde. Pero ellos están dispuestos a eso y más todavía. Cuando salen los llamados artistas, la escena es increíble. Uno observa las imágenes del frenesí y no puede haber otra cosa que sorpresa en el que ve esas cosas. ¿Qué es lo que pasa con un joven que parecía una persona normal y de repente se volvió loca? Empieza a gritar y a vociferar cosas. Es increíble lo que ocurre. Pierden la vergüenza. Una vergüenza, hacen cosas de las que se cohíben en otros contextos. Y en medio del desenfreno hacen cosas que no se atreverían ni siquiera a contar ni a repetir. Vociferan, realizan contorsiones y movimientos inapropiados, se entregan por completo a sus ídolos. Y lo triste es que los hacen por personas completamente inmorales, impías, cuyas vidas privadas son objeto de muchos comentarios en la calle. Sin embargo, son los ídolos. Por las 2 o 3 o 4 horas en esos momentos son los ídolos de esos jóvenes. Y esperan ansiosamente. Esperan que salga su ídolo. Y lo disfrutan en el momento de una manera increíble. Están dispuestos a esperarlos el tiempo que sea, en las condiciones que sea, para el espectáculo que sea. ¿Ha pasado que se han cancelado uno de estos conciertos? ¿Ah? Se enfermó, se puso malo el artista. No quiso dar el concierto, no había condiciones. Pero pasaron todo esto, están dispuestos. Y se anuncia que es para el día siguiente, vuelven otra vez. Vuelven otra vez. Hermanos, no es por ese tipo de hombres y mujeres que se debe tener tal expectativa. Sin embargo, nosotros que estamos llamados a tener ese tipo de anhelo, de expectativa y de esperanza por Cristo, no manifestamos el mismo entusiasmo y el mismo fervor. Nosotros decimos creer en Cristo. Y Él nos dijo que Él vuelve otra vez. Él es nuestro Salvador. Y lo amamos. Y Él nos dijo que le esperáramos. Sin embargo, cuán lejos está nuestro corazón y nuestra mente en tantas ocasiones de esperar como debiéramos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este es el último servicio de este año.
este año que comienza puede ser el año. Tenemos que verla. Ojalá que venga antes. Ojalá que venga antes el Señor Jesucristo. Si no es así, puede ser en el 1999. Que venga, sí, ven Señor Jesús. Debe ser el anhelo de nuestro corazón, la gran esperanza de gloria. Es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos la manifestación del Señor, que Él vuelva de nuevo. Así como habéis visto a ese Señor Jesucristo, a este Cristo elevarse al cielo, así mismo le verán venir del cielo a descender delante de ustedes. ¿Ustedes creen eso? Es más fácil decirlo que vivirlo. Pero ciertamente debemos esperar la venida del Señor Jesucristo. Oh, que Dios nos dé, aunque sea un poco, de la fe que Dios les dio a los tesalonicenses. En un sentido equivocado, ellos hasta estuvieron dispuestos a dejar el trabajo. ¿Por qué? Dijeron que Cristo vuelve. Nosotros no vamos a hacer eso, yo espero que nadie haga eso aquí. Pero sí que mantenga el fervor y el fuego de la esperanza de la venida de Jesucristo aquí a la tierra. ¿Qué es tu esperanza? ¿Qué es tu anhelo? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que más tú quieres que ocurra? Oh, que se me dé aquello, que se me dé lo otro. Resolver aquel problema. Hermano, es que cuando venga Cristo ya, todos los problemas están resueltos. ¡Todos! Todos, absolutamente todos. Sí, porque si vuelve ahora no me va a permitir disfrutar aquello que estoy planificando. Es más, mira, yo tengo unas vacaciones por allá por las Islas Canarias que yo quiero darme. Y si Él viene ahora no voy a poder darme esas vacaciones, hermanos. Son las cosas como se atrapa nuestro corazón. Se atrapa nuestro corazón. Y nos detienen de gozarnos en la esperanza de la venida de Cristo. Hermanos, ¿saben qué? En el cielo ni vacaciones vamos a necesitar. Ni vacaciones vamos a necesitar. Aquello va a ser una bendición en cada instante y por toda la eternidad. Alguien decía que si el cielo pudiera ser descrito, dejaría de ser cielo. Es que no se puede escribir. No se puede ni describir. Yo trato de decir cosas y voy a decir cosas, lo que vemos en las Escrituras. Y es algo que ni siquiera podemos terminar de comprender lo que quiere decir. ¿Cuánto más lo que ese lugar es en realidad? Con la presencia de Cristo allí mismo. Es grandioso. Y dice la Biblia que ese es tu hogar. Que de ahí es donde tú eres. Que ese es el lugar que todos debemos anhelar y dirigirnos a ese lugar. Unos de nosotros van a ir más adelante y otros irán detrás. Tarde o temprano, todos nos encontraremos allá. Porque ese es nuestro hogar. Nuestra casa está allí. Allá es que nos dirigimos. Esperamos a Cristo. Esperamos a Cristo. Esperamos del cielo la venida de nuestro Señor. Y lo esperamos con ansias. Ansias, dice la Biblia de las Américas, traduciendo ese texto, lo traduce de una manera correcta, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Tito 2.13, dice Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esperamos a Cristo, velad, velad, pues no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso debemos estar continuamente esperando y esperando. Nuestro Señor vuelve. Dice Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, que nosotros debemos esperar como los labradores. ¿Qué hacen los labradores? Ellos siembran
se van, ellos dejan la semilla ahí, dejan el asunto. Así que nosotros debemos esperar como unos labradores. Sembrar y estar siempre listo, dispuesto, porque en cualquier momento vendrá nuestro Señor. Y esperar con paciencia, porque Él vuelve. Él lo dijo, que Él vuelve. Pero Jesucristo no es solamente el objeto de nuestra esperanza. Él es presentado también en nuestro texto como el autor de nuestra transformación. Como el autor de nuestra transformación. Por eso dice el texto, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Pablo presenta el contraste marcado que hay entre nuestro cuerpo ahora y lo que éste vendrá a ser cuando Cristo vuelva. El cuerpo de ahora está sujeto a muchas debilidades y enfermedades. Cuántas limitaciones, cuántos inconvenientes, cuántos problemas, cuánto pecado. Pero será distinto, Cristo cambiará esta realidad. Y dice que lo que Cristo va a hacer es transformarlo incluso semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Wow! ¿Y cómo era el cuerpo de la gloria de Cristo? Después de su resurrección, Cristo comió, habló, caminó, también apareció y desapareció. Ese es el cuerpo glorioso del Señor. Era reconocible e identificable. De manera que hay continuidad entre el cuerpo antes de la resurrección y el cuerpo después de la resurrección. No es que ya vamos a estar en el cielo y alguien se va a acercar. ¡Oh, fulano! Alguien me dijo que tú eres fulano de tal. ¡Qué bueno verte aquí otra vez! ¿Y quién tú eres? ¡Oh, pero yo soy tu hermano fulano! No. Allá vamos a reconocer a las personas. No es que alguien va a tener un cuerpo nuevo. Oye, pero te pusieron rubio aquí. No, no es que va a ser así. Va a haber una continuidad entre nuestro cuerpo ahora y el cuerpo después. Es una transformación del cuerpo de la humillación nuestra que será transformado semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. ¿Y cómo va a ser esta transformación? Inmediatamente empiezan las conjeturas. Quizás ya algunos de ustedes estaban pensando rápidamente. Y aquel que se lo comió un tiburón, y el tiburón se murió y se lo comieron 3 tiburones más. ¿Y qué pasó? ¿Cómo va a ser eso reconstruido otra vez? Y el que se murió en una explosión, ¿cómo es que va a ser el cuerpo otra vez reconstruido? Yo no sé los detalles. Solamente estudiar el cuerpo como es ahora mismo es difícil. Es más, el cuerpo que tú tienes ahora no es el mismo que tú tenías el año pasado. Celularmente hablando. Todas las células han sido renovadas. En ese sentido es distinto, pero hay continuidad. Pero lo grande es que nosotros no tenemos que dar tantas explicaciones. El texto dice cómo es que Cristo lo hará. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya. Cristo es el creador de todas las cosas, sustentador. ¿Qué es lo más cerca que hay de la tierra? La luna. Está lejísimo. No es allí mismo. Y ahí es que falta. Pues todo eso lo hizo Cristo. Pero no solo lo hizo, sino que lo sostiene y lo mantiene. Todo. Todo el universo, las mareas en el mundo, todo. El movimiento de las estrellas y las constelaciones, todo. Todo lo controla Cristo. Pues dice que con ese poder, si Él puede hacer aquello, puede hacer lo otro. Reunir todas las partículas necesarias de lo que sea para volver a reunir todo tu cuerpo en la resurrección. Todo. Cristo va a hacer esta obra. Hay una omnipotencia cósmica comprometida a hacer que eso ocurra. Créalo tú o no. Primero a los Corintios 15, versículo 50. Primero a los Corintios 15, versículo 50. Por eso, ni siquiera los impíos pueden tener como esperanza, bueno, ya después que me morí me salvé de Dios. No, Dios va aún a resucitar a los impíos para condenación. Nuestro texto habla de la resurrección de los justos, para bendición, para vida eterna, para vivir en el cielo. Pero mi amigo, si tú no eres de Cristo, tendrás que enfrentar cara a cara a Dios, aún después que te mueras. Dios te resucitará para juzgarte otra vez.
En 1 Corintios 15, versículo 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, nosotros en este cuerpo como tal no podemos llegar al cielo. Dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo será? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y es casi como si uno quisiera escuchar esa trompeta sonar. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí hay algo que hacer al conocer esta verdad. Amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigue hacia adelante, que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, Dios se va a transformar y la muerte será derrotada. Y habrá una canción de victoria sobre la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Sí, hermanos. La Biblia nos presenta, es como si nos diera un viaje por el cielo, para que anhelemos llegar a aquel lugar. Es como si me permitiera ver destellos de lo que va a ser la transformación, la resurrección, lo que ocurrirá, para que tengamos una idea y esto nos mueva a la esperanza. Y eso nos mueva a la esperanza, aún este mismo año, animar nuestros corazones de que lo principal y lo más grande es lo que ocurrirá después que termine esa historia. Después que termine esa historia, ahí es donde comienza la verdadera. Ahí es donde comienza la buena. Hermanos, esto es solamente una preparación. Una preparación para llegar a aquello. Hoy puedes mirarte y ver tu cuerpo como el cuerpo de un horrible gusano. ¿Qué yo soy? ¿A qué me ha llevado este cuerpo si no a pecados? Y a pecados aquí, pecado allá. Mira mis debilidades. Mira aún ya hasta la condición en la que estoy por causa de mi edad. Esa es mi condición. Y puedes verte a ti mismo y verte como un gusano. Pero ten paciencia. Ten paciencia, mi hermano. Ten paciencia, mi hermana. Porque de ese cuerpo que tú ves ahora de esta forma, Dios transformará eso en una mariposa preciosa y hermosa, cual tú nunca has visto, nunca ni jamás. Cristo mismo transformará tu cuerpo. Míralo bien. Mira la condición de tu cuerpo. Observa tus limitaciones. Reconócelas, identifícalas. Porque les darás gloria a Dios allá en la eternidad por cada una de las cosas que Cristo transformará. Sí. Y allá en el cielo nos veremos. Este cuerpo de humillación será transformado. Y lo que Cristo hace, lo hace bien. Tendrás un cuerpo de gloria, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que es así. ¿Y cuál debe ser nuestra satisfacción? ¿Cuál debe ser nuestro anhelo? El mismo del salmista. En el Salmo 17, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ahí es cuando yo voy a rendirme ya. Ahí es cuando voy a descansar. Yo no voy a estar satisfecho cuando yo despierte a la semejanza tuya, Señor. No antes, hermanos, no antes. Mientras tanto, no se ha terminado el asunto. Cristo está comprometido a terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Y la va a terminar muy bien. Y la va a terminar muy bien.
¿Cómo tú te ves ahora? No sé. Independientemente de eso, si eres hijo de Dios, Dios te transformará. Estarás allí en el reino de los cielos. Cristo te dará un cuerpo de gloria. A modo de aplicación, hermanos, a modo de aplicación, debemos traer varios pensamientos. En primer lugar, manifiesta clara e inequívocamente que eres ciudadano de los cielos. Manifiesta clara e inequívocamente que eres ciudadano de los cielos. Dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú eres de Cristo, si tú eres de la ciudadanía de Dios, busca primero lo que tiene que ver con el reino de Dios. Busca eso primero, dale más importancia a eso. Eso es lo primero. Antes que todas las demás cosas, lo primero es lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Por eso Cristo nos dice, hagan tesoros en el reino de los cielos. Hagan tesoros en el reino de los cielos. Oh, si nosotros pudiéramos ver nuestro estado de cuenta actual en el reino del cielo. ¿Cuánto es que hay, Señor, allá? Quizás nos sorprenderíamos. Quizás nos sorprenderíamos de escuchar la respuesta. Hermanos, debemos hacer tesoros en los cielos. Si nuestra ciudadanía está allá, si al final de cuentas allá es que vamos a terminar, si allá es donde pasaremos toda la eternidad, ¿no es esa razón suficiente para nosotros poner más, invertir más en el reino de los cielos? El Sermón del Monte, y en particular las bienaventuranzas, reflejan el estilo de vida del ciudadano del reino de Dios. Nosotros debemos vivir así, de esta forma. Ser afectados por estas cosas que mencionan las bienaventuranzas. Decía una cantata, ser fiel es tomar nuestras decisiones diarias con el cielo en mente. Día tras día estamos tomando decisiones. Dice, ser del cielo amerita tomarlas pensando en el cielo. ¿Cómo me afecta eso en mi vida espiritual? ¿Qué repercusiones eternas traerá esto? Todo, relacionarlo con el cielo. Al cielo solamente entran los ciudadanos del cielo. Al cielo solamente entran los ciudadanos del cielo. En el cielo no habrá turistas. En el cielo no habrá turistas. Allí entra el que es ciudadano del cielo. Y para tú entrar tienes que hacerse ciudadano aquí ahora. Aquí ahora. No es ver luego allá, pero vale la pena, yo me voy a quedar a vivir aquí. No. Es aquí en la tierra que se toma la decisión de si tú eres ciudadano de Dios, del reino de Dios o no. Es aquí. La vida eterna no comienza con la muerte. Comienza con la fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. El que cree ya tiene vida eterna. La semilla del cielo está en su corazón. Y es más, estando nosotros estudiando la doctrina del día del Señor, cada día del Señor es un anticipo de lo que será el cielo para el Hijo de Dios. Un anticipo. Dios nos permite ver algo, destellos de lo que será la gloria del reino de los cielos. Ya experimentamos cosas de esta vida eterna. Llena tu corazón con la bendición del cielo. Piensa en el cielo. Medita en el cielo. Imagina lo que será estar en un lugar donde morará todo bien. Todo será bueno. Nada será malo. Nada será pecaminoso. Aquello será increíble. Es mucho mejor partir y estar con Cristo que vivir aquí toda la eternidad en la tierra. El cielo es el destino que esperamos. Un padre prefiere llevar a su hijo a la cama cuando éste quiere dormir, que tener que llevarlo a la cama mientras él todavía quiere estar despierto y seguir jugando. Y mi anhelo es tener mi corazón tan lleno de la esperanza que nos da la palabra de Dios, para cuando sea ya la hora de acostarme, sonreírle gustosamente a mi Padre Celestial. Pero para eso, el cielo tiene que estar en el corazón primero. Cuando sea mi Padre Celestial que me tome en sus brazos y tenga que depositarme en la tumba, yo poderle sonreírle, llévame a mi casa celestial.
El mundo tratará por todos los medios de hacernos pensar que somos de aquí, que lo que vemos es lo más cierto en la vida, pero no es así. La Biblia nos dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se ve muy sólido, pero este mundo dejará de ser. Y solo en la medida en que meditemos en el hecho de que no somos de aquí y que pertenecemos al cielo, se incrementará nuestro deseo de llegar allá. Pablo tenía ese anhelo. Y la pregunta es, ¿tenemos tú y yo ese anhelo también? Es nuestro hogar, es nuestro verdadero país, es la Jerusalén celestial. Debemos perseguirla como Pablo la persiguió. En segundo lugar, cuidado con la incredulidad. Cuidado con la incredulidad con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿Es la doctrina de la segunda venida de Cristo una verdad que no ejerce ninguna influencia sobre tu alma? Pablo dice en nuestro texto que es una de las características fundamentales de los cristianos que esperan a Cristo ardientemente. Los creyentes lo creían, anticipaban el evento. Hay muchos detalles que no conocemos acerca de ello, pero viene y eso es lo que debe afectar nuestras vidas. ¿De qué manera te afecta a ti creer que Cristo viene? Es una doctrina que debe animarnos. Esa debe ser una prueba de nuestra fe. Es una doctrina que debe sustentarnos y sostenernos en la tentación, que debe dar muerte a la mundanalidad en el corazón, que nos llevará incluso a pensar y a hablar de una manera celestial. Porque los enemigos de la cruz de Cristo solo piensan en lo terrenal. Esos son los enemigos de la cruz de Cristo. ¿En qué piensas tú? ¿En qué piensas tú? Y finalmente, aunque nuestro cuerpo aquí en la tierra debe ser cuidado y valorado por ser creación de Dios, no debemos pensar más de Él que como un cuerpo de humillación. Aunque nuestro cuerpo aquí en la tierra debe ser cuidado y valorado por ser creación de Dios, no debemos pensar más de Él que como un cuerpo de humillación. Pronto, muy pronto, siempre más pronto de lo que nosotros nos imaginamos, ni siquiera los que más nos aman querrán mirar a nuestro cuerpo por su descomposición. Pronto, muy pronto. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. El temor de Dios es lo importante. No vivamos solamente para decorar y adornar lo que nunca dejará de ser un cuerpo de humillación en esta vida. Un cuerpo de humillación en esta vida. Decía de una vez un cristiano del siglo IV, llamado Pocas. Este cristiano vivía a las afueras de las puertas de una ciudad. Y él, cuando venían viajeros y salían de la ciudad, él los albergaba, les daba comida, les ponía conversación, los trataba muy bien. En cierta ocasión, el emperador Diocleciano dio órdenes de acabar con todos los creyentes. Y sus guardias recibieron órdenes de dirigirse a la ciudad donde estaba Pocas. Pues llegaron estos guardias con órdenes de matar a Pocas. Ellos llegan a las puertas de la ciudad, Pocas ve a estas personas que llegan, y él, pensando que son muy buenos amigos, los recibe, le brinda hospitalidad, alimento y todo. Dicen, ustedes deben estar cansados porque no duermen aquí también. Y los invitó a dormir en la casa y todos tuvieron buena conversación. Pues, ellos le preguntaron, ¿y en qué andan ustedes? Dice que ya había tanta confianza de lo que se había derivado en el contacto que ellos habían tenido, que ellos pensaron derramar el corazón de aquellos a lo que habían venido a hacer. Y dijeron, no, nosotros venimos a matar a Pocas. Ellos que no sabían que era Pocas, él les dice, oh, ya veo. Vamos a hablar de eso en la mañana. Tú lo has visto, tú lo conoces. Él está muy cerca. Pero vamos a hablar de eso mañana. Dice que se puso a pensar. Dice, me voy, escapo. Y me voy ahora, voy a llevarle ventaja de por lo menos 25 kilómetros. Y me voy a esconder en la casa de alguno de mis amigos cristianos y me van a proteger. ¿Hubiera hecho Cristo eso? Cristo no escapó, pensó él.
Cristo enfrentó la muerte. ¿Qué debo yo hacer? Si me voy a casa de uno de estos amigos, pongo la vida de mis amigos en peligro. Y él se puso a pensar, y a pensar. Y lo que hizo fue que se fue a su campo. Y empezó a cavar, y a cavar, y a cavar. Y cavó su propia tumba. Al otro día, cuando los soldados se levantaron, él les dijo, yo soy pocas. Dice que los soldados se sorprendieron. Y ya no querían matarlo, porque les había atendido tan bien. Querían mostrarle misericordia. Le dijo, si ustedes no me matan a mí, el emperador los va a matar a ustedes. Ustedes tienen que matarlo. Y así le quitaron la vida con una espada. Y uno se pregunta, ¿y cómo puede Dios darle tal fuerza y sostén a un creyente? Hermanos, no hay otra explicación. No hay otra explicación que tener primero el cielo en el corazón. Él creía en el cielo. Pocas creían en el cielo. Y su vida fue moldeada por esa realidad en un momento crucial. Y la pregunta es, ¿creemos nosotros en el cielo también? ¿Creemos nosotros en el cielo como creía Pocas? Que Dios nos ayude a tomar decisiones quizás mucho menos drásticas que las que Pocas tuvo que tomar, pero que sean también para la gloria de Dios, movidos por la realidad del cielo en nuestras almas y en nuestros corazones. Esta vida es un viaje. De los amigos que están aquí sin Cristo, en ese viaje unos van al cielo y otros van al infierno. Qué triste es la condición de aquellos que emplean la vida viajando al infierno en lugar de ir al cielo. Morir para ti, amigo incrédulo, será una terrible, una horrible pérdida, porque tendrás que abandonar todo lo que amas de este mundo. Y no quieres tomar el camino que lleva al cielo porque no amas a Cristo. Debes amar a Cristo, y si amas a Cristo amarás llegar al cielo. Y tal será tu destino, tal será tu esperanza, también como la es nuestra en el día de hoy. Ven a Cristo. En Cristo tendrás el perdón de todos tus pecados, pero también tendrás un sentido por el cual vivir. Un sentido por el cual vivir. Sin Cristo la vida no tiene sentido. Sin Cristo la vida no tiene esperanza. Ven a Cristo y entonces tendrás esperanza. Y aún después de la muerte tendrás un lugar para siempre en el cual vivir, tal como nosotros. Amén.